Hola, ¿cómo están? Buen día. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute. Gracias por acompañarme este tiempo en nuestros devocionales a través del libro de Romanos capítulo 12 y 13. Estamos considerando cómo vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Nos estamos deteniendo ya en el capítulo 13 del libro de Romanos, un capítulo muy interesante. Es más, el día de hoy el tema que vamos a abarcar es un tema muy interesante. Quizá incómodo para algunas personas, quizá puede ser incómodo en tu vida, como lo ha sido también en una etapa en mi vida también. Y es algo que he sido instruido, es algo que he sido animado una y otra vez por los mentores que Dios ha puesto cerca de mí, uno de ellos mi pastor. Y el tema de hoy en Romanos capítulo 13, versículo 7 y 8, lo puedo decir directamente, es así: paga lo que debes. Paga lo que debes, no le debas a nadie. Esto es algo muy importante. Esto tiene que ver con testimonio. Esto tiene que ver con cómo honramos a Dios como sus hijos. Y el apóstol Pablo toca este tema tan interesante. Acompáñame en la lectura, por favor, de Romanos 13, versículo 7 y 8. Dice: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto, dice. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Interesante. No debáis a nadie nada, dice el apóstol Pablo. Dice claramente: pagad a todos los que debéis. Y empieza: al que tributa, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto. Interesantemente, muchos de nosotros nos vemos muchas veces agobiados por diferentes deudas. Deudas que han sido adquiridas por nuestras propias irresponsabilidades. Nadie nos mandó a endeudar, o lo hicimos de una manera totalmente irresponsable. Asumimos deudas que realmente fueron necedad nuestra, tonterías en una u otra cosa, y finalmente esas deudas fueron creciendo, creciendo, y ya nos encontramos en un punto donde no podíamos salir de eso. Y esas deudas nos llevan a enredos y estamos tan agobiados por la situación económica. Muchas personas actualmente viven en una situación económica muy apremiante. Las cosas están difíciles para todos, muy difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Pero aún viviendo tiempos difíciles, Dios se agrada en que nosotros como sus hijos le honremos en todo. Pagad a todos los que debéis. No debáis a nadie nada. Mira, algo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado como cristianos es no sumergirnos en las deudas, no sumergirnos en asumiendo responsabilidades económicas que quizá no vamos a poder cumplir. Es tan fácil llenarnos de deudas una tras otra, y finalmente nuestro testimonio es definitivamente manchado, diríamos. Esa es la palabra. Perjudicamos mucho nuestro testimonio como hijos de Dios. En el libro de Génesis quiero hablarte de Abraham. Quiero hablarte de Abraham, quiero hablarte de los hijos de Dios, cómo los hijos de Dios dejan un buen testimonio de hacer un buen uso de los recursos que Dios da. En el libro de Génesis encontramos la historia de Abraham cuando muere su esposa, Sara. Sara ha muerto, nos dice el capítulo 23 del libro de Génesis, a la edad de 127 años. 127 años tuvo Sara cuando murió. Abraham obviamente está haciendo duelo, está triste por Sara. Él está pasando un tiempo de dificultad. Su esposa le ha dejado y esto causa dolor en la vida de Abraham. Acuérdate esto, lo que estamos viendo en el libro de Romanos capítulo 13. No debáis a nadie nada. Pagad a todos los que debéis. Muchas veces caemos en compromisos financieros sutilmente.
Muchas veces vienen propuestas en nuestras vidas económicas y decidimos tomar esas propuestas económicas cuando realmente no consultamos a Dios o no era la mejor decisión en cuanto a aceptar esa propuesta y definitivamente no va bien. Abraham es un ejemplo de que él tuvo una oportunidad, una propuesta aparentemente buena, donde no podía desembolsar dinero quizá y quedarse con ese dinero para adquirir un lugar donde enterrar a su difunta, a su muerta, a Sara. Abraham nos da un ejemplo de que él económicamente quería conducirse bien. Él está buscando un lugar para enterrar a Sara. Y él habla y él decide buscar un lugar llamado la cueva de Macpela y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagarla por un justo precio. Yo quiero que se me dé esta posesión para enterrar ahí a Sara. Y es interesante lo que sucede en Génesis 23. Acompáñame, por favor, en Génesis 23. Empecemos desde el versículo 7. Dice, Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme, dice, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Abraham está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a pagar, yo quiero dejar un buen testimonio, yo voy a pagar. Entonces, dice, respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre los mercaderes. ¿Sabes qué está diciendo Abraham? Ok, cuesta 400 ciclos de plata, pues lo voy a pagar. No quiero tener ninguna deuda con nadie. Aquí está el dinero que me han pedido, aquí está. No voy a pedir un descuento, no voy a regatear como decimos aquí en Perú, simplemente voy a cumplir. ¿Sabes qué? Abraham es un ejemplo de un creyente que asume responsabilidades económicas, que toma en serio sus responsabilidades económicas y paga. Él pagó, no le debía a nadie, no tomó de nada a nadie, él pagó. Él usó los recursos que Dios le había dado para honrar a Dios con esos recursos y dejar un buen testimonio entre esas personas. Interesante. Cuando tú avanzas en la historia de la Biblia, en las Escrituras, tú encuentras a David. Tú dirás, Raúl menciona mucho a David. Sí, lo menciono porque hay muy buenos ejemplos de David en las Escrituras. Por ejemplo, David ya está a punto de morir. Salomón ha sucedido a David en el trono. Salomón está ahí para reinar. David está a punto de morir. Pero antes de morir, David, ustedes saben, tenía ese buen deseo en su corazón de construir un lugar para el Señor, de edificar el templo. El Señor le dijo, David, tú no lo vas a hacer, el deseo que tienes es bueno, tu hijo lo va a hacer, tus manos están manchadas de sangre, y conoces un poco la historia. David sabía, David acepta la voluntad de Dios, y David le dice a Salomón, delante de toda la asamblea ahí en 2 de Crónicas 29, David le dice a Salomón, ¿sabes qué? Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios cosas de oro, de plata, de bronce. Dice, yo guardo en mi tesoro particular plata, oro, y lo he preparado para la casa del santuario. David hizo algo muy interesante. Él invirtió su dinero, sus recursos para la obra del Señor. Él usó bien el dinero que Dios le había dado para glorificar a Dios con el dinero que se le había confiado.
Abraham hizo lo mismo, David hizo lo mismo. Estamos viendo hijos de Dios glorificar a Dios con los recursos que Dios había puesto cerca de él. Romanos 13, Pablo está diciendo, paguen a todos los que debéis. David no debía a nadie, ¿ok? Pero David usaba los recursos que Dios le había dado para glorificar a Dios. Los recursos que Dios nos da deben glorificar a Dios, y cuando glorificamos a Dios, cuando nosotros estamos usando bien esos recursos, las cosas van a ir bien. No vamos a caer en deudas tontas. David no le dijo esto a Salomón: mira, hijo, vas a construir, tienes que prestar dinero de tal lugar, de tal lugar y tal lugar. No, David dice, aquí hay, aquí hay, aquí hay, y esto va a ser distribuido para la obra del Señor. Todo está bien. Ahora, los hijos de Dios cumplen con sus responsabilidades económicas. Los hijos de Dios honran a Dios, a su Padre, haciendo un buen uso de los recursos que Dios le da. Ahora, es interesante cuando tú estás leyendo Mateo capítulo 17, ahí en Mateo 17, en el versículo 24, es más, aparece un título y dice, pago del impuesto del templo. En el templo se cobraba un impuesto, pues, y es interesante lo que dice la historia ahí en Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos, los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, escucha esto, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús estaba exento de ese impuesto por ser hijo. ¿Ok? Es interesante. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar para no ofenderles. Un hijo de Dios está al día en sus responsabilidades económicas. ¿Sabes por qué? Para ser un buen testimonio de que es un verdadero hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo no quiero ofenderles, yo estoy exento de este impuesto. El sumo sacerdote estaba libre de este impuesto, él no pagaba. Jesús es más que un sumo sacerdote, ¿ok? Y es interesante, él era libre de este impuesto. Pero Jesús le dice a Simón Pedro, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por testimonio, para no ofenderles. Por testimonio, nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades económicas. Sé que Dios está ministrando nuestro corazón en este mismo momento y sabemos muchas veces que tenemos responsabilidades económicas que hemos asumido. A veces se nos puede olvidar, puede pasar. Pero ¿sabes qué? Si sabemos muy bien que tenemos alguna responsabilidad económica con alguien y ese alguien está esperando ese dinero de parte tuya o mía, creo que el día de hoy es una buena oportunidad para ponernos a cuentas con estas personas económicamente. Le hicieron a Jesús una pregunta acerca del tributo. Le mostraron a Jesús, le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? ¿Es lícito dar a César o no? ¿Podemos pagar los impuestos o no? Y Jesús respondió, ya sabes la historia, la puedes leer en Mateo 22, empezando en el verso 15. Jesús dice, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Jesús no se opuso cuando tenía que cumplirse las responsabilidades económicas. Al contrario, alentó que se cumplieran. Escucha, vivimos en una etapa económicamente difícil. Creo que muchos de nosotros hemos atravesado situaciones económicas muy apremiantes. Pero definitivamente Dios nunca va a llevar a ninguno de sus hijos a un endeudamiento. Dios nunca va a llevar o nos va a guiar a nosotros como sus hijos a estar dependiendo de préstamos o huyendo de la gente para no pagar. Dios nunca nos lleva a ese punto. Somos nosotros en nuestra necedad que caemos muchas veces en irresponsabilidades económicas. Sí, tenemos que reconocer, somos muchas veces irresponsablemente económicamente. Hemos fallado a Dios. Hemos fallado. El mensaje del Señor para con nosotros, con su iglesia, sus hijos, el día de hoy es claro. Pagad a todos los que debéis.
¿Ok? Es el mandato. Paga. Viene a tu mente. ¿Impuestos? Paga. ¿Bancos? Paga. Hermanos que te han prestado dinero, paga. Paga a todos. No debáis a nadie nada. Un creyente tiene la convicción que tuvo Abraham. Abraham dijo, ok, hay que pagar, pago. Un creyente tiene la convicción de David. Ok, yo tengo economía, yo cumplo. Yo doy para la obra del Señor. Un creyente imita a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Hay que pagar las dracmas. Ok, yo estoy exento. Pero ¿sabes qué? No quiero ofender. Yo quiero tener un testimonio intachable. ¿Sabes qué, Pedro? Paga por ti y paga por mí. Aquí está. Escucha esto. Abraham fue un hombre riquísimo, dice las Escrituras. Dios bendijo a Abraham en una manera poderosa. Dios bendijo a David poderosamente, económicamente también. O sea, Dios hizo tanto en Abraham como en David hombres de economía. Y esto es muy importante. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y no te estoy vendiendo la prosperidad aquí en este mensaje. Te estoy vendiendo nada. Te estoy enseñando el orden que Dios ha establecido. Dios establece orden en su palabra, mandatos, mensajes claros. Y el mensaje claro de esta mañana es, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con tus acreedores. Paga. ¿Y sabes qué sucede? Hay bendición en tu vida. Porque estás glorificando a Dios. Y Dios está diciendo, puedo confiar en Raúl o en Juanito, Juanita, puedo confiar abundantemente y puedo añadir porque es una persona responsable económicamente. Si hemos asumido irresponsabilidades, hemos caído en bancarrota por necedad, pues Dios nos da la oportunidad de enmendar esos errores. Pero ¿sabes qué? Empecemos hoy. Empecemos a hacer las cosas bien. El mensaje es claro, paga lo que debes. Hazlo, honra a Dios. Y Él dice claramente en su palabra que honrará a los que le honren. Sé que es difícil. Muchas veces no sabemos cómo salir de una bancarrota. Muchas veces se nos hace imposible poder pensar, debo demasiado dinero. Pero ¿sabes qué? No te olvides de esto. El Señor dice en su palabra, mío es el oro, mía es la plata. ¿Sabes qué? Reconozcamos nuestras irresponsabilidades, pongámonos a cuentas con Dios y dejamos que Él sea nuestro proveedor y que Él sea nuestro administrador de los recursos que Él mismo nos da para usarlos para su gloria. Hermanos, paguemos lo que debemos. Hemos asumido compromisos, honremos a Dios pagando lo que tenemos que pagar. Dios te bendiga. Señor, gracias por animarnos, sobre todo por eso, exhortarnos el día de hoy. Señor, queremos tener un buen testimonio, Jesús. Lo que tú dijiste a Pedro fue impresionante para no ofenderles. Señor, si en nuestra lista de acreedores hay personas que están esperando la devolución del dinero que se nos dio, por favor, que podamos ser honestos y podamos lo más pronto, Señor, ponernos a cuenta con ellos, porque eso te glorifica a ti. Gracias por el gran mensaje que pusiste en Pablo y que nos lo das el día de hoy. Para gloria y tu honra queremos ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor. Reconocemos también nuestra irresponsabilidad y pedimos tu ayuda para salir de donde hemos caído. Solo tú puedes hacerlo. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Dios te bendiga, que tengas un lindo, maravilloso día y que seamos libres de toda atadura económica. Buen día, nos vemos pronto.